Queridos amigos, en esta oportunidad Phuket, la playa del sur de Tailandia. Estamos por fin disfrutando del hermoso sol del sudeste asiático, del hermoso sol tailandés. Estamos en Kata Beach, un día hermosísimo, mucha gente en las arenas, mediodía, un horario complicado para el sol y muy bonito, un lugar extremadamente hermoso. Vamos a tratar de que esta lente aventurera tome no solo los ruidos y las imágenes, sino también las hermosísimas sensaciones que hay en este lugar. Esto es Kata Beach, todo desde aquella punta. Hasta aquella otra punta, forma esta bahía con una punta y otra punta, esta mini bahía. El agua de un azul celeste increíble. Un cielo sin nubes, un sol radiante. Bueno, tomando curiosidades de las arenas de Phuket, un helicóptero a control remoto con una cámara instalada abajo, que recién lo veíamos volar hace un rato. De estos venden en Kuala Lumpur. Estamos llegando hacia la punta. Bueno, estos barquitos son prácticamente una postal. Aquí vemos en el final de la bahía unos mercaditos, unos puestos, algunos restaurantes. Allí tenemos una estatua de un Buda en la colina, detrás de las palmeras. Phuket tiene estas zonas de lo que son playas y la zona de lo que es Phuket Pueblo, Phuket Ciudad o Phuket Centro, que queda bastante lejos, queda como 15 kilómetros más o menos. Es un camino que sube las colinas y luego las baja. Aquí mismo estamos en un lugar de colinas contra el mar y caminos serpenteantes. Esta es Kata Beach. También están las playas para aquel lado de Kara y Patong.
Esta es la más tranquila de todas en cuanto al mar, porque está encerrada en esta bahía y tiene aguas tranquilas. Esa bahía le da, por lo menos al mar y a la arena de este lugar, de algo que está muy cerca del concepto de paradisíaco. Realmente muy pero muy bonito. Y bueno, por suerte tenemos la posibilidad de disfrutarlo en un día de pleno sol. Un día junto al mar, la más triste canción oyó llorar a un alma en su dolor. Y a por el alma fue, vibrando una tonada conmovida, gentil, maravillada. Qué pena lloras tú, le dijo la canción, que me has trocado en gracia el corazón. ¿De qué me sirve a mí?, le respondió un sollozo, la virtud, si no tengo un canto hermoso. Maravillosas arenas de Kata Beach, de Phuket, de Tailandia, las aguas del Océano Índico en toda su hermosa dimensión. Una maravilla realmente este lugar. Y como siempre, un agradecimiento a la vida por poder disfrutarlo. Bueno, aquí tenemos una muchacha que va a iniciar un vuelo en parapente. Allí está la lancha que la va a remolcar. El muchacho con una grandiosa habilidad también se subió sin arnés. Nos hemos escapado un poco de la arena, del sol. Aquí tenemos fabulosos resorts, extraordinarios. Muchas palmeras. Esta calle que bordea esta parte de la playa. Mucha gente también acá abajo de las palmeras, resguardándose inteligentemente del sol. Aquí estamos cerca de la otra punta de esta pequeña bahía. Antes estuvimos allá. Mucho más espacio en la arena acá. Ideal para un picadito. Estamos en la otra punta de esta bahía de Kata Beach. Las piedras. Vemos que aquella punta de la bahía está como más poblada por resorts, por edificaciones. Aquel lado de la bahía que este. Acá vemos unas construcciones, allá, hoteles, pero en menor cantidad. Bueno, en este restaurante indio de Kata Beach hemos descubierto por fin un televisor que transmite el Australian Open. Yes. And like some vegetable sauce?
vegetable rice. Bueno, este hombre fue solo. ¿Qué te parece, Phuket? Hermoso. Hermoso. Paraíso. Vamos a hacer unas tomas subacuáticas. Vamos a ver qué tal sale.
cansador, pero muy divertido. Hemos obtenido imágenes subacuáticas aquí en Cata Beach. Aquí estamos caminando por esta avenida paralela al mar. El mar en aquel sentido no muy lejos. También paralela a esa otra calle que está pegada a la arena. Esta es una calle donde hay varios bares, restaurantes, con las colinas de fondo para ambos lados. Aquí en Cata Beach siguen ofreciendo tuk-tuk, pero los tuk-tuk son distintos de lo que veíamos en los otros lugares. Ahí pasa uno, le siguen llamando tuk-tuk. Esto es como una especie de centro de Cata Beach. Hay pequeños atajos, caminitos para meterse a la playa o llegar hasta el final de esto. Muchos cajeros, casas de cambio. Aquí tenemos un edificio municipal. Le falta una A, pero diría Carón Municipality. Con las colinas de fondo tenemos nuestro recinto que nos alberga en Phuket, Third Street Café and Guest House. A todos los que vean este video recomiendo largamente este sitio, realmente atendido por gente de primera, por una señorita llamada Kelly. Bueno, y en el vecindario también tenemos este mercado que abre una vez a la semana hasta las 7 de la tarde, que nos dicen que es una linda atracción para recorrer. Verduras varias, muy verdes, muy bonitas. Dientes de ajo pequeños, cebollitas, ajos enteros, y acá lo que parecen ser unas pastas extra picantes cuyo aroma es apreciable a varios metros, frescas. Las venden en bolsitas, como vemos. Acá ya vemos alimentos preparados, curries en bolsitas. Esto realmente no sé qué es, algún vegetal. Canicamas, salchichas. Aquí vemos embutidos, pescado seco y frituras, una gran fritanga de pescado, pollo frito, allá unos brochets, un clásico de Tailandia, también podría ser de Argentina, el popular choclo. Los hacen muy ricos acá, o a las brasas o al vapor. Pececitos de colores y no de colores.
Hay uno de estos más chiquitos, los podíamos ver bajo las aguas aquí en la playa. Tienen algunas galerías pequeñas con algunos locales. Bueno, acá estamos en este lugar. Hacia allá está lo que era el centro donde filmamos la municipalidad, es una de las puntas de la bahía de Cata Beach. Acá estamos, aquí, la parte urbana de lo que es la otra punta de la bahía. Hacia allá sube la calle y hacia allá es el camino hacia Patón. Las colinas dan un contorno muy bonito a esta urbanización de Phuket, de Cata Beach. Bueno, así como en las Gili había turismo predominantemente australiano, alemán e inglés, acá en Phuket se ve mucha afluencia de turistas rusos, de países escandinavos, de Dinamarca, todos los cuales vienen con su correspondiente celular, con lo cual no proliferan lugares para hacer llamadas internacionales, lo cual para nosotros que venimos de más lejos y no tenemos celular termina siendo una complicación, como ahora por ejemplo que estamos queriendo encontrar un teléfono que no sea con tarjeta y no lo podemos encontrar. Pero bueno, al que se quiera venir a Phuket y quiera estar comunicado por teléfono, pida el roaming internacional y tráigase su celular, porque si no le va a ser muy difícil. Bueno, creo que ya lo dijimos, pero si no lo dijimos, lo decimos, y si ya lo dijimos, lo repetimos. Artículo en el que uno fija su mirada, es abordado por el vendedor de ese artículo con una calculadora mostrándole a los ojos cuánto vale el artículo. A veces es un juego de ida y vuelta que uno por ahí no tiene ganas de saber el precio del artículo. Bueno, un juego en el cual hay que ser medio precavido para no recibir un insulto. Aquí en esta calle con la colina de fondo tenemos nuestro nuevo recinto, Outdoor Inn. Hacia allá, a unos 50 metros, estaba nuestro antiguo recinto que nos tuvimos que mudar por una cuestión de cupo. Acá tenemos ese restaurante de comida india que vemos ahí, Khan Baba Restaurant. Humildemente no lo recomendamos, así como el restaurante de Saigon era una maravilla. En este lugar no hemos sido bien tratados y no hemos comido bien. No solo mala comida, sino muy mal trato. Realmente al borde de la estafa, por no llamarlo una estafa directamente. Allí tenemos el Sir Street Café and Guest House. Y aquí nuestro recinto actual. Allá el Viking Restaurant, un lugar monumental para comer, barato. Un señor danés es el dueño. Se come realmente, es decir, el restaurante indio que nosotros no recomendamos está unos metros para allá, y aquí el Viking Restaurant, que realmente es maravilloso. Este ya es tirando al atardecer, son las 4 y pico, 5 de la tarde, donde la playa es más llevadera, no es tan abrasador el sol, que realmente castiga duro.
una puesta de sol, un atardecer maravilloso en estas aguas descomunales, en el horizonte del Océano Índico. El sol, las aguas y las arenas tailandesas nos han regalado este episodio diario y maravilloso. Bueno, estamos en el Outdoor Restaurant, lo que sería la parte gastronómica del Outdoor Inn, donde nos estamos alojando. Con estas imágenes nocturnas nos estamos despidiendo de Phuket, estamos despidiendo ya en el último tramo de nuestro periplo, habiendo estado en este hermosísimo lugar.